Si hemos llevado el ritmo de la ley de los ocho, que son las 8 horas de sueño, las 8 horas para las actividades de estudio, de trabajo y las 8 horas para todas las otras actividades recreativas, de hobbies, de transporte, de alimentación, de compartir con otros. Quiere decir que si hemos cumplido estas 8 horas, cuando se tienen 60 años, hemos pasado 20 años durmiendo. Y cuando uno hace esa estadística, uno dice, bueno, eso es una cantidad, pero eso es lo que debe ser y es pues como lo adecuado y lo que necesita nuestro cerebro. ¿Y para qué necesita nuestro cerebro? Pues como con tanta intensidad este tema del sueño, porque es que esto no es algo que podamos negociar así como a nuestro antojo, entonces duermo un poquito menos para aprovechar más la vida. Resulta que estas 8 horas diarias de sueño son muy importantes, uno para la consolidación de la memoria. También en el sueño hace que todos estos eventos pues que uno ha como captado y aprendido en el día, que es como esa memoria reciente, pueda irse pasando hacia la memoria a largo plazo, o sea que se vaya como archivando y almacenando para que esté disponible en los momentos en que uno vaya a necesitar recordar cosas. También tiene que ver con la plasticidad del cerebro y la posibilidad de que se adapte, de que aprenda cosas nuevas, de que funcione mejor y que también pueda resistir como los distintos eventos traumáticos que pueda tener. También ayuda a tener mayor concentración, atención y memoria en general, el poder descansar y dormir bien. Va a ayudar también a todos los procesos emocionales, hace que el estado de ánimo se mantenga mucho más estable, mucho más tranquilo. Es muy frecuente que las personas cuando tienen depresión, trastorno afectivo bipolar, ansiedad, casi que una de las primeras señales de alarma que uno sabe que por ahí viene haciendo bulla como la recaída o el tema de una crisis es cuando empieza el insomnio. ¿Por qué? Pues porque el cerebro no está descansando bien. Y lo primero que uno hace es volver a organizar el sueño y cuando las personas pueden volver a dormir sus 8 horas, es uno de los primeros pasos pues para poderse volver a estabilizar y recuperar. Entonces, mantener atento a mantener este ritmo de sueño, este tiempo de descanso, este cuidado para tu cerebro. No negocies esas 8 horas de sueño. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Suscríbete a mi canal, comparte y espero que tengas un lindo día en armonía.